una joven de 15 años es secuestrada por un conocido, y mientras las autoridades hacen las averiguaciones, se dan cuenta que su familia tiene conexiones con el crimen organizado. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Argentina. Acompáñenme a ver todos los detalles. El caso del que hablaremos hoy tuvo lugar en 2018 en Argentina, concretamente en su capital, la ciudad de Buenos Aires. Ahí, en la zona de Parque Avellaneda, al suroeste de la ciudad, vivía Xiomara Naomi Méndez Morales, una chica como tantas otras de la localidad. Ella cursaba el tercer año de bachillerato en el turno de la tarde en el liceo número 5. Vivía con su madre, su padrastro y 4 hermanos menores. En realidad, ella tenía 6 hermanos, 2 por parte de padre y madre que se habían separado y 4 producto de una nueva unión de su madre. Si bien su primer nombre era Xiomara, muchos la conocían por su segundo nombre, Naomi, y de esa manera nos referiremos a ella en el caso de hoy. Sus padres eran peruanos. La madre, Jessica Patricia Morales Pérez, tenía un local de venta de ropa en un pequeño centro comercial. Su padre biológico, Luis Méndez Portilla, se dedicaba a la compraventa de vehículos usados, y su padrastro, Euler Quirós, era remisero, es decir, conductor de autos tipo taxis, pero que pertenecen a compañías. Podríamos decirlo como un auto de alquiler con chofer. Trabajaba en una remisería de la Villa 1-11-14 en el Bajo Flores, donde también había trabajado Luis Méndez, el padre biológico de la joven. En julio de 2018, Naomi había cumplido sus 15 años y lo había celebrado a lo grande con bombos y platillos. Era una joven alegre, activa en las redes sociales y muy cercana a su familia, no solamente a sus padres y hermanos, sino también a sus primos. Además, amaba la música, el reggaetón y la salsa peruana. Pero el 20 de noviembre de 2018, la vida normal de la joven cambió para siempre. Ese martes a las 5:15 de la tarde, la joven junto con una amiga salieron de la jornada escolar con rumbo a sus hogares. Pero a pocos pasos de la institución educativa, un hombre llamó la atención de Naomi. Este la llama por su segundo nombre y le ofrece un aventón hasta su casa. Se trataba de Luis Fernández, un remisero que desde hacía varios años era bien conocido por la joven. Ella incluso lo llamaba tío. Ya en varias ocasiones le había hecho varios servicios de transporte a la familia, y según algunas versiones había tenido una relación sentimental con una cuñada de la madre de la joven. En resumidas cuentas, era un hombre de confianza. Y además no era la primera vez que Luis buscaba a Naomi para llevarla a casa. La chica se despidió de su amiga con una frase simple: «Me vinieron a buscar», y se dirigió para abordar el auto de Luis, un Fiat Duno de color rojo, en el que además había otro hombre. Esa sería la última vez que una persona conocida vería a la joven con vida. A las 5:50 de esa misma tarde, Patricia, la madre de Naomi, recibió unos mensajes desde el teléfono de su hija, pero no habían sido escritos por ella ni tampoco eran mensajes normales. En los mensajes se podía leer lo siguiente: «Patri, tengo a tu hija y llámame rápido». También le enviaron algunos audios donde se podía escuchar a Naomi llorando y en los cuales también 2 hombres la estaban amenazando. Le decían que le dijera a su madre en dónde estaba y qué había pasado. Patricia comenzó la comunicación con los captores de su hija y estos le pidieron una cantidad de dinero que en ese momento ascendía a $1,300, pero además le estaban pidiendo 30 kilos de cocaína.
Según las averiguaciones y como se pudo ver en las conversaciones, Patricia trató de entablar una negociación con estas personas. Les dijo que ella podía conseguir unos $800 más o menos, pero que no sabía dónde conseguir la droga. Estos le dijeron que no le creían, que ellos sabían que ella podía conseguir esa cocaína. Y al final de cuentas no le pidieron 30 kilos, sino solamente 20. Patricia siguió negociando con ellos y en el intercambio de acciones llegaron a la conclusión de que ella simplemente tenía que darles una cantidad de dinero para que ellos soltaran a Naomi y ya no le pidieron la cocaína. También le dijeron que no debía ir a la policía, pero los padres de Naomi decidieron en ese momento que lo mejor era ir a denunciar el hecho, esto para poder tener apoyo policial en el rescate. Pusieron la denuncia en la comisaría 38 de la policía, la más cercana al liceo en el cual su hija estudiaba, donde por motivos que nunca se han explicado, no les quisieron tomar la denuncia y los trasladaron a otro lugar. Los funcionarios se comunicaron con la División Operativa Central del Departamento de Investigación de Secuestros Extorsivos de la Policía Federal y también con la fiscal María Alejandra Mangano, que se comenzó a hacer parte de la investigación desde ese momento. Alrededor de las 2:30 de la madrugada y siguiendo indicaciones de los secuestradores, la madre de Naomi, acompañada por uno de sus hijos mayores, dejó el dinero del rescate detrás de la rueda de un auto de color negro. Este se encontraba estacionado frente a una tienda de neumáticos en la zona de Flores al este de la ciudad. Pero Patricia y su hijo no estaban solos. A una distancia prudente, varios efectivos de la Policía Federal los seguían en unidades sin identificación. Es así como varias personas pudieron ver el Fiat Duna color rojo de Luis Fernández. Este llegó al lugar y recogió el dinero, pero nadie liberó a Naomi. Los ocupantes del vehículo se fueron, sin saber que estaban siendo seguidos por los efectivos policiales. Fue cuando recogieron el dinero que Patricia recibió un nuevo mensaje del teléfono de su hija, en el cual le decían lo siguiente: «Cuento la plata y la suelto». La Policía Federal continuó siguiendo al vehículo de color rojo a una distancia a la que ellos no se percataran que estaban siendo seguidos. Pudieron ver cómo unas cuadras después del lugar donde se recogió el dinero, el vehículo se paró y los ocupantes comenzaron a hablar con otros hombres que iban en un vehículo BMW de color blanco. No se pudo ver bien qué estaban haciendo ni si habían realizado algún intercambio, porque la policía estaba un poco lejos. El vehículo blanco luego de estos minutos siguió con el rumbo que llevaba y el rojo también continuó en la misma dirección que ya llevaba, direcciones completamente contrarias a ambos vehículos. La policía decidió que lo mejor era seguir al vehículo de color rojo donde iba Luis Fernández y un acompañante de nombre Bruno. Continuaron así durante algunos kilómetros hasta que lamentablemente el vehículo se topó con un control policial de rutina. El acompañante de Luis Fernández no llevaba su documento nacional de identificación. Los policías de este control les habían pedido a ambos su documentación y además la documentación del vehículo. Se dieron cuenta que ambos hombres estaban muy nerviosos y les pidieron que por favor bajaran del vehículo. En ese momento ellos se negaron y en lugar de bajar lo que hicieron fue emprender la marcha. Empezó de esta manera una gran persecución policial, porque ahora para los policías federales que habían estado siguiendo el automóvil, lo más importante era conservar la vida de Naomi y con el nerviosismo que tenían estos dos hombres, obviamente la vida de la chica estaba en peligro. La persecución al final terminó con un accidente. Y es que uno de los autos policiales se acercó lo suficiente al vehículo Fiat Duno color rojo y lo golpeó en la puerta trasera, haciendo que el conductor perdiera el control del vehículo y se estrellara contra otro auto que se encontraba estacionado en la puerta de una remisería. Tras el choque, los dos hombres salieron del vehículo de color rojo,
y se pudo identificar al acompañante de Luis Fernández como Bruno Martín Cortés. Ellos intentaron escapar, pero fueron detenidos por los oficiales, esposados y sometidos, aunque realmente no ofrecieron mayor resistencia. Según algunas versiones de la policía, los dos hombres estaban bajo el efecto de las drogas. Pero para el rescate de Naomi ya era tarde, a pesar de haber detenido a estos dos delincuentes. Los oficiales encontraron el cuerpo del adolescente en la parte trasera del vehículo. Estaba boca abajo, cubierto con una frazada. Su cabeza estaba tapada con un suéter, atada de pies y manos con sogas y precintos. Su boca había sido fuertemente amordazada con una cinta de embalar. Alrededor de su cuello tenía varias vueltas de una correa, que además estaba amarrada con una soga a uno de los cinturones de seguridad del lado del conductor. Y en la cabeza, enredada en el cabello, tenía una baqueta, uno de estos palitos que se utilizan para tocar la batería, que según la descripción parecía ser un torniquete. Los oficiales sacaron rápidamente a Naomi del vehículo y vieron si tenía signos vitales. La joven fue trasladada de emergencia al hospital más cercano de la zona, pero lamentablemente a su llegada los médicos dictaminaron su muerte. Al revisar el vehículo, los agentes se encontraron con la mitad del dinero que la familia había pagado como rescate. También había un cuchillo, cinta de embalar, un bidón de combustible lleno y además de eso varios cerillos y encendedores. Esto le dio a la policía la hipótesis de que estos dos hombres estaban conduciendo hasta un lugar alejado. Una vez hubiesen llegado a algún descampado, ellos tenían el plan de quemar el vehículo con el cuerpo de Naomi dentro o simplemente quemar el cuerpo de Naomi fuera del vehículo. Esto para poderse deshacer de cualquier prueba que los inculpara. La noticia de la muerte del adolescente rápidamente llegó a oídos de todos y se esparció por los noticieros en todo el país. Sus compañeros del liceo estaban atónitos, y ese día se suspendió toda la jornada escolar. En lugar de clases se dieron varias asesorías psicológicas a los alumnos más cercanos a Naomi y a cualquiera que quisiera hablar con alguien de la situación. Todos estaban realmente tristes por la pérdida de la alumna, ya que era una persona muy querida en el lugar. Obviamente sus familiares también estaban igual de conmocionados. 4 días después del terrible desenlace se hizo la despedida de Naomi, que fue velada en su casa para luego ser trasladada al cementerio en compañía de su familia. Una gran cantidad de compañeros de clases, amigos, vecinos e incluso familiares que viajaron desde Perú para darle el último adiós. Entretanto, las autoridades continuaban las investigaciones para poder esclarecer todos los detalles sobre ese abominable y absurdo hecho. Para los analistas invitados en distintos medios de comunicación, la joven nunca tuvo posibilidad de sobrevivir, ya que ella conocía a al menos uno de sus captores, y este era una persona cercana, por lo cual la posibilidad de que fuera devuelta con vida era mínima. Una opinión que se veía soportada con la presencia del bidón de combustible en el vehículo, y también con los resultados del informe forense, en los cuales se afirmó que la joven había sido asesinada muchas horas antes de que sus captores cobraran el rescate. Durante las investigaciones, los agentes decidieron profundizar en el pasado y en el entorno de los delincuentes detenidos. Fue así como se conoció que Luis Fernández, alias El Loco, ya tenía antecedentes penales. Trabajaba en una remisería vinculada al narcotráfico, ya que durante mucho tiempo fue usada por un narco importante de la zona, el peruano Marcos Estrada González, quien para ese momento ya estaba detenido. Mientras él hizo uso de la remisería, aprovechaba los vehículos para distribuir la droga desde la zona del Bajo de Flores. En esta misma agencia, como ya sabemos, también había trabajado el padre biológico de Naomi, quien también tenía un amplio prontuario, 14 antecedentes penales, en su mayoría por tentativa de robo a mano armada, venta de estupefacientes.
y además había cumplido varias sentencias. Pero él no era el único. Patricia, la madre de la víctima, también había sido condenada en 2015 por la compra de distintos estupefacientes. Su pareja en aquel momento también tenía un amplio prontuario. El acompañante de Luis Fernández, Bruno Martín Cortés, también tenía antecedentes. En 2002 fue enjuiciado y condenado a 3 años de prisión por portación de arma de guerra, aunque realmente solo cumplió 1 año de esta condena. Con toda esta nueva información, la policía llevó a cabo 5 allanamientos. En estos 5 allanamientos se encontraba la casa de la familia de Naomi, con los antecedentes tanto de la madre, del padrastro y del padre biológico. Ellos querían saber si la familia estaba guardando droga en el lugar y si tal vez este había sido el motivo de todo el secuestro de Naomi, quitarle la droga a la familia. En el lugar se incautaron algunos teléfonos celulares, además de dinero en efectivo. Había algunos gramos de cocaína y algunas hojas de coca, pero se determinó que estas eran para uso personal. No había en la casa ninguna cantidad grande de estupefacientes. La nueva hipótesis que comenzó a manejar la investigación fue que la familia de Naomi tenía una fuerte posición en el mundo de la droga y que estas personas querían quitarlo de este lugar. También pensaron que se había tratado de un ajuste de cuentas. Entre todas estas líneas de investigación y en los otros allanamientos, sí se pudo recuperar una gran cantidad de droga, pero al no tener en su posesión la familia de Naomi ninguna cantidad importante, se dejó de lado la primera línea de investigación y se pensó que tal vez todavía tratado de una deuda que no se había pagado. Los detenidos se negaron a hablar y el juez dictaminó que se les tenían que embargar sus bienes. Estos se tasaron por unos $121,000 en aquel momento. Ambos quedaron detenidos. El juicio inició casi 3 años después de los hechos, en mayo de 2021, y se desarrolló de manera virtual ante las medidas de restricción por la emergencia sanitaria mundial. Los acusados estaban imputados por secuestro extorsivo, quíntuplemente agravado por haber obtenido el pago de rescate, por ser la víctima una menor de edad, por la existencia de un vínculo de respeto, por la intervención de varias personas y por causar intencionalmente la muerte de la víctima. Durante el juicio, los acusados mantuvieron su negativa a declarar, por lo cual nunca se supo el verdadero motivo del secuestro. Sin embargo, la fiscal Gabriela Baigún resumió que las investigaciones realizadas habían logrado dejar en claro que ambos sustrajeron, retuvieron y ocultaron a una menor de edad, a quien intencionalmente le provocaron la muerte. Según los análisis forenses, la muerte de Naomi se dio por asfixia mecánica por compresión cervical, con un doble mecanismo de estrangulamiento a lazo con una soga y además compresión manual. También se supo que esto había sido muchas horas antes de que se diera el rescate y se presentaban signos de que la joven había intentado defenderse. Se pudo saber también que los 2 acusados y un tercer hombre que no logró ser identificado tenían varios meses planeando el secuestro del adolescente. En las llamadas realizadas por los acusados y también en los mensajes, se citó una donde se hablaba de hacer dormir a la víctima, y se dijo que era terrible ver la frialdad y la forma en la que se estaban organizando para llevar a cabo el crimen. Al final, el 9 de febrero del año 2022, ambos acusados fueron sentenciados a la máxima prisión, la perpetua por sus crímenes. Los sentenciados podrán solicitar libertad condicional tras 35 años efectivos de prisión, según el fallo en el año 2053. Los jueces además ordenaron que el dinero que se había decomisado fuera devuelto a la madre de la víctima. Este caso, si bien está cerrado, nos dejó muchos cabos sueltos, de los que algunos podamos tener respuestas y de otros no. ¿Quiénes eran los individuos del carro blanco, a los cuales se cree los sentenciados entregaron la mitad del dinero que cobraron por el rescate?
por qué la comisaría 39 se había negado a tomar la primera denuncia y enviaron a la familia a otro lugar. Pero sin lugar a duda, la incógnita más importante es cuál fue el verdadero motivo por el cual resultó muerta la pequeña Naomi. Ella, con 15 años, parece haber quedado envuelta en una trama de drogas, de la cual posiblemente sus padres, de alguna forma, también eran parte. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como siempre decimos, impactante y, como dijimos en el video, muchas preguntas que quedaron en el aire. Algunas tal vez nunca sean contestadas y nunca sabremos realmente por qué tomaron como objetivo a la joven de 15 años. Lo que sí sabían, o al menos lo sabía Luis Fernández, es que tenía que quitarle la vida porque ella lo conocía, lo podía identificar. Y pues al final tampoco se sabe si fue un ajuste de cuentas, la familia de ella tampoco ha dado mucha información a la policía y los dos acusados se han negado a declarar. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaUR en Facebook, Twitter e Instagram. Sin nada más que decir, nos vemos hasta otro caso. Adiós.